Muy buenos días. Nuevamente estamos acá en Tiempo de Parisi, volviendo con Chile movido, con el norte movido, con el economista, el profesor Franco Parisi, y con nuestra analista de temas internacionales, Mau Gocha. ¿Lo dije bien? Muy bien. Sí, estamos practicando, nos juntamos muy temprano. Pero no te presentaste vos, Dino. Con el gran don Dino Villegas, uno de los varios genios que encontramos a lo largo de la campaña. Ayer terminamos re tarde con Dino, estuvimos en Mentiras Verdaderas. ¿Hasta qué hora estuvimos? ¿Hasta la una? Como la una. Lo pasaron bien entonces. No. Es que es estresante, pero son gente amiga, pero igual tú no sabes qué preguntas te van a hacer, entonces tú no sabes con qué conejo de la chistera van a sacar. Claro, entonces, cuánto cariñito te dé, claro. sí. Pero marcamos bastante bien, con sobre 6 puntos, así que nos vieron cerca de 400.000 personas. Bien. 400.000 personas. Bueno, lamentamos lo que está ocurriendo en el norte. Todos los analistas indican que las réplicas se van a prolongar a lo menos por un año, así que mucho tiempo para rato va a pasarlo mal, pero nuestra solidaridad, nuestro cariño, nuestro pensamiento positivo, todo va a salir bien. Ya hay una cultura sísmica a lo largo de todo Chile, los sistemas se perfeccionaron bastante. Sin embargo, van a haber repercusiones en lo económico. De hecho, ayer ya nos llegó un tuit de que estaban subiendo las acciones de la empresa cementera más de un 20%. El precio del cobre subió tangencialmente a niveles de $3.05, hoy día bajó a $3.03, y el dólar subió estrepitosamente a 556. No tiene mucho sentido la subida del dólar, pero en general que haya subido el precio de la cementera era lógico. Va a tener que venir un fenómeno de reconstrucción. ¿Cómo lo veis tú, don Dino? Sí, hoy día, bueno, va a haber que hay que ver cómo sigue todo, ¿no es cierto? Hasta ahora no ha parado de moverse la tierra en el norte, por lo tanto, esto también tiene repercusiones no menores en términos de la psicología de las personas, ¿no? Recuerdo para el terremoto anterior, ¿no es cierto?, el 27F, hay un dato que no es menor, hubo mucha demanda en temas de capacitación, por ejemplo, para temas de resiliencia y manejo del estrés. Había un estrés en los trabajadores sumamente importante, que me imagino que además finalmente termina repercutiendo también en los temas económicos. ¿Verdad? Pues si tú tenías una empresa de capacitación y asesoría, así que qué buen dato. Así que las empresas te contrataban a ti. Sí, era un tema más que a nosotros, era un tema más conocido en la industria, de que no había mucho que hacer en otros temas, básicamente porque el nivel de estrés de las personas y los trabajadores, yo creo que cualquiera que nos esté escuchando recuerda cuál era el nivel de estrés que tenía durante esas fechas, ¿no es cierto? Que no sabías en qué momento salir arrancando, tenías que dormir con la ropa puesta, entonces eso mismo también terminaba repercutiendo muy fuerte en el día a día. Y en la industria minera tiene que ser peor, pues estáis 7 días arriba. Efectivamente, no sabes cómo está tu familia, no sabes qué es lo que pasa. Pero de todas maneras, admirable, yo admiré el comportamiento de los norteños. No, se pasaron. Es que venían ejemplo. Preparándose hace tiempo. Pero qué temple, qué... Es que yo creo que también le hizo bien la cultura minera, porque los mineros son sumamente ordenados, son bien apegados a las normas de seguridad. Ya. Cuando tú vayas a un yacimiento minero es casi como que hay a un laboratorio clínico, no hay llegar y entrar y a tu pinta. Sí, pero no deja de ser que un terremoto es algo que como que lo esperas pero nunca estás preparado. Estoy de acuerdo, pero sí. yo creo que ha permeado en la civilidad nortina la cultura minera, del apego a la norma, a ser ordenado. Pero sabes que lo que tú estás diciendo es sumamente importante. Entonces está diciendo que va a haber una posibilidad para todas las grandes empresas y también las empresas públicas. Yo me acuerdo que cuando estábamos en la Facultad de Economía de la Chile, nosotros teníamos un edificio de 20 pisos. Entonces habían secretarias que no querían estar, con un nivel de pánico tremendo. Entonces la posibilidad es que tomen curso a través de Sense. Bueno, ahora hay un cambio en Sense en términos de las competencias blandas, un cambio que además no estoy muy de acuerdo, lo podemos conversar en otra ocasión. Hay que ver cómo el nuevo Ministerio del Trabajo lo enfoca, pero la administración Piñera dejó amarrado algunas cosas al final que dificultan este tipo de cursos más de competencias blandas o cursos más cortos, ¿no? A partir de un informe que ellos hacen en algún minuto, nuestra gran amiga
no vamos a decir el nombre, ¿no? La ex ministra del Trabajo, ¿no? Donde critica muy fuerte el mundo de la capacitación y básicamente el impacto. Yo creo que la forma en que se midió no era correcta, pero ya ese es un tema, es otro tema. Más allá de eso, también hay que ver cómo estos mismos elementos empiezan a generar que la gente empiece a tratar de aprender cómo reaccionar, y creo que eso es lo que pasa ahora. Hubo mucho curso, hubo mucha información de cómo reaccionar en un terremoto, y finalmente eso terminó siendo una competencia más a las personas que se vio ahora. Ahora, pasa algo después, eso sí, en estas etapas tempranas, después de las catástrofes, la gente empieza a tener muchas ganas de reconstruir, de salir adelante. Después sí viene un bajón, y eso también está estudiado, muy fuerte en términos de, bueno, ¿y ahora qué? Pasa toda esta adrenalina y ves tu casa destruida, ves a tu familia que la tienes que componer nuevamente. Hay dos etapas ahí que son difíciles de trabajar en términos sociológicos, lo que viene en lo que es el norte. Oye, pero me gustó ese temita de que las empresas van a tener que hacer ejercicio psicológico para manejo de estrés. Sin duda. Preocuparse por el bienestar emocional y psicológico. Claro, pero también podéis tener una fuga de cerebros de la región. Oye, nosotros hicimos un ejercicio con Dino. Calculamos el costo de la reconstrucción para el terremoto de Arica, Parinacota y la región de Tarapacá. Se va a necesitar, según nuestros cálculos, que son preliminares pero no menos significativos, se van a necesitar 590 millones de dólares. 590 millones de dólares para reconstruir estas dos regiones. ¿Cómo lo calculamos nosotros? Fue a partir del promedio de los costos de la reconstrucción de los terremotos de 1939. En 1939 tuvo una intensidad de 8,3. El del año 60, ese fue el más grande, fue horrible, el de Valdivia, de 9,6. El de Santiago del año 85, de 7,7. Y el de el que todos recordamos, el 27F, de un 8,8. Nosotros calculamos cuánto costó per cápita. Y en promedio el costo fue de $1,150, el costo de la reconstrucción por cada uno de los habitantes. Si se multiplica por los habitantes que tiene la región, que son como 600.000, te da el total de los 600 millones. 600 millones. Solamente en casas se van a tener que destinar más de 150 millones de dólares. ¿Por qué? Porque hicimos el mismo cálculo en el caso de las viviendas del 27F. Se destruyeron aproximadamente, o se dañaron 200.000 viviendas, lo que equivalía aproximadamente a un 8%. Nosotros calculamos que solamente en el caso de Alto Auspicio se dañó un 8,4% de las casas, y por lo tanto, si eso lo proyectamos a la región, se van a necesitar 150 millones de dólares. El resto en infraestructura, mejoras, etcétera. Y esto se puede encarecer, producto que al interior de la región no se tiene información. Claro. Cuando tú vayas a Guara, a Pozo Almonte, a Pica, las casas no son como en las grandes urbes, son casas de adobe, son de adobe, claro. Entonces, bueno, ¿cómo construir esa cuestión? ¿Cómo ya hay los materiales para allá? Por lo tanto, hay un costo no menor, y eso va a tener implicancias significativas en la economía de la región. Va a ser una región que tú lo señalaste muy bien, va a estar extremadamente pujante en los próximos 3 años. Si uno recuerda lo que pasó después del terremoto, el gran terremoto del 27F, la economía chilena despegó, no en marzo, pero sí en abril, en mayo y en junio, fue extraordinario. Eso va a ocurrir allá, va a llegar un contingente de mano de obra que se va a requerir, mucho van a ir de Tacna también, hay que decirlo, y también de Bolivia, para poder levantar lo antes posible esas regiones. Hay un tema no menor ahí, Franco, y es que justamente estas regiones son las regiones, quizás no tanto Arica, Parinacota y Tarapacá, como sí la región de Antofagasta, por ejemplo, regiones que tienen problemas en términos de mano de obra capacitada por el tema de las mineras, donde hace mucha falta mano de obra capacitada.
con esta reconstrucción quizás va a faltar más gente, hay que ver cómo finalmente terminan solucionando eso. Antofagasta no tuvo tanto daño. No, afortunadamente. Nosotros queremos mucho Antofagasta. Recordemos que sacamos más de 20% en Antofagasta, fue significativo. El amor mutuo, entonces. Sí, amor mutuo. Sí, pero lo han pasado muy mal, muchos sustos, así que un gran abrazo a la gente de Antofagasta. Y lo otro interesante a saber cómo está, qué está pasando, a propósito de Alto Hospicio, qué habrá pasado con recuerda que estaban todos estos problemas de cañería y de casas que ya se estaban construyendo con el terremoto. Eso va a ser peor, muy complejo. Va a ser peor. Por eso nosotros calculamos el 8,4% de daños en casas, en vivienda, y eso significa que la inversión va a estar en los 600 millones. Es inevitable. La pregunta es, ¿de a dónde va a salir esa plata? ¿Quién va a pagar esos 600 millones? Lo tiene que pagar todo Chile, y afortunadamente tenemos esa plata y la tenemos afuera en los fondos internacionales. Así que mi consejo, humilde como siempre, para que nadie se enoja, es que el Ministerio de Hacienda debería traer estos fondos que están afuera. Hay muchas preguntas siempre cuando se tratan de traer los fondos, de mucha gente que dice que eso podría generar impacto negativo a Chile. Tú eso no lo ves, digamos. Es que no tenía otra. Porque reforma tributaria, ¿podía hacer una reforma tributaria para reconstruir las regiones mencionadas? No, porque ya hay una reforma tributaria. No, ya hay una reforma tributaria en ciernes. Segundo, hacer el raspado de la olla sacando plata a los distintos ministerios. El presidente Piñera dejó todo un poquito más amarrado, por lo tanto no hay mucho que raspar. No hay mucho que raspar. Y además se vienen reformas importantes que se van a necesitar recursos. Claro, entonces yo creo que lo mejor y lo más sano es traer recursos de afuera, que recordemos de que en el caso del 27F sí lo hicieron. Así que, dicho, son aproximadamente 590 millones lo que se necesitan, 150 millones para reconstrucción de vivienda, va a faltar mano de obra, viene un crecimiento fuerte de la economía. Estamos hablando de 500 millones a 600 millones de dólares de plata que tiene que llegar a la región, recordando que sumadas ambas regiones son como 2.000 millones lo que generan de Producto Interno Bruto, así que estamos hablando de algo no menor, casi un cuarto del PIB, y espero que se hagan las mejoras de largo plazo que se necesitan, mejorando aprovechar esas obras, claro, ¿no? de conectividad, de hacer las mejores que realmente se tienen proyectado. Un Twitter recién que me mandan de Robert Jara con el link de que están bajando las acciones del vino. ¿Están bajando las acciones del vino? Sí, no me pude meter al link, habría que verlo, pero quizás por el tema del impuesto a los alcoholes. Claro. Pero están subiendo las ventas, me imagino. Aprovisionándose. La gente está aprovisionando. Bienvenido el vino en caja, vino en bolsa, el chimbombo, etcétera. Yo conozco todo eso, yo no tomo, pero los conozco muy bien. Cuando estaba decano en una universidad, teníamos que hacer el recorrido recogiendo chimbombo. Recogiendo los cartonés. No, y ¿sabes el problema es que el chimbombo... ¿Qué es chimbombo? No sé, es lo peor. Pero al final, como se evaporaba, quedaba un residuo abajo, pero yo creo que si los cabros lo vieran, no tomarían. A lo mejor era borra como de vino fino, ¿no? Puede ser, pero era horrible. Yamagucha, cuéntanos, ¿qué está pasando afuera y qué noticias vamos a estar analizando? Porque nosotros nos adelantamos, ya dijimos lo que venía, ahora adelantemos qué es lo que va a venir. Bueno, volviendo al tema que tocamos la vez pasada y coincidiendo con lo que dice que el cobre va a subir no solamente por lo que está ocurrido en Chile, sino porque Japón, y eso lo hablamos la vez pasada, Japón acaba de anunciar que rompe con su carácter, o sea, aleja de su declaración de principios pacíficos y se abre a la exportación de su tecnología y productos militares. ¿No te creo? Sí. O sea, a ver, los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial que le sacaron la muerte. Los japoneses buscan ahora reposicionarse en la región y construir su posición frente al poder emergente de China. Japoneses durante 50 años mantuvieron ese estilo pacífico, se comprometieron además por la Constitución, por su alianza con los Estados Unidos, pero vemos como paso por paso cómo van dejando atrás su postura pacífica, buscando sentirse más protegidos, más seguros y con voz más decisiva en la región.
Entonces tenemos que los chinos vendiendo armamento. Chinos vendiendo ahora Los gringos tecnología. vendiendo armamento. Los japoneses vendiendo armamento. Los rusos vendiendo y comprando Vendiendo y comprando. armamento. Entonces lo que vamos a tener es un fuerte incremento en el precio del cobre, eso está claro, pero también mayor gasto militar. Ya el gasto militar existe mayor en cuanto a los países como China, Brasil, Rusia, pero no tanto, también lo hablamos, no tanto de Estados Unidos. Sí. Van reduciendo su presupuesto, lo que va mucho para hablar también, ¿no? Las O sea, posibles Barack Obama va a consecuencias. empezar a visitar todos los países diciendo, mire, yo los vengo a saludar y por favor compren unos tanquecitos. Mira, se viene un posible reajuste. Estados Unidos hasta ahora tienen un poder aplastante, Sí. siguen teniéndolo. Pero como lo hablamos también, nosotros pensamos a largo plazo, que es parte del pensamiento estratégico, de adelantarse a lo que puede pasar y buscar ahora ya la posición mejor, la mejor posición, y no en momentos de crisis la posición posible solamente. Oye, siempre la industria de armamento tiene dos cosas. Uno, que necesitan cobre, así que el precio del cobre va a subir por esa vía. Pero dos, tiene un desarrollo tecnológico descomunal. Y es el desarrollo tecnológico que lleva luego otras industrias. Y después nos llega a sí, nosotros. que los arrastra. Por sí. ejemplo, el GPS. Internet. Internet lo desarrollaron la Marine norteamericana y mira lo que significó. Sí. Por lo tanto, si va a venir toda esta no se enojen con nosotros, yo no lo apoyo, yo prefiero que de no ninguna que manera. no se compre Nos armamento. gusta equivocarnos, de hecho. Sí, pero en cuanto a eso, hay que hablar de la verdad. Sí. ¿Ah? Como viene esta nueva ola de desarrollo de la industria armamentista en todos los países importantes, después va a venir, a partir de 3 años más, un desarrollo tecnológico Lo más descomunal. Probable, lo más probable. Y Descomunal, algo por efectos claro. de goteo nos va a caer a los usuarios. En todo. casa, sí. En todo. Si De todas yo te paso maneras. tu celular, lo más probable es que tú ocupes tu celular en un 5%, 10%, con suerte sacáis fotos. ¿Ah? Y la potencialidad no se ocupa. Sí, lo único que ojalá que ese giro en presupuestos militares no adquiera dinámica de Que lo ocupen. de carrera armamenticia, ¿no? Porque eso puede acelerarse y además tenemos que ver con el fenómeno de dilema de seguridad siempre. Sí, pero se están finalmente dando. también tenés que vais generando la instancia. Yo de este mercado no entiendo mucho, pero finalmente vais generando las instancias de que alguien lo de que ocupe. alguien lo ocupe, de si ir no- probando qué es lo que tenemos. Bueno, y Japón No se también. tienen que propiciar demanda. No, Exacto. Es lógico en Y cualquier mercado, digamos. piensen en los misiles que Corea del Norte Sí, pero hizo- Corea del Norte se arregla fácil. Tú le mandáis arroz y le mandáis petróleo y Yang No crea- Kim-un se tranquiliza. gastan creo que 40% del presupuesto en armamento. Sí, claro, sí, pero le mandáis arroz y le mandáis petróleo y se acaba el cuento. Pero tienen- a pesar de esta cuestión, no, no armas está mi nucleares. hermanito Antonino, pero los mercados siguen subiendo. El Dow Jones está casi cerca a niveles históricos. Actualmente está en 16.556. Pero que porque aún así yo creo que no tiene que ser contradictorio necesariamente, yo creo que no. Los mercados, y de eso que no sé mucho, pero a mí me parece que tienden a ser más optimistas de lo que la situación. Pero es que el ser humano tiene que ser optimista. Sí, no que pregúntale a la además gente de existe Iquique, ese elemento, no me entiendan mal, de codicia, ¿no? En los inversores, de ir No, buscando. sí, tiene que ser optimista, Sí. tiene que ser optimista, pero también indica un concepto de tranquilidad en los mercados. Con un Dow Jones sobre los 16.500 puntos es realmente extraordinario e impensado. ¿Qué otros cambios políticos se vienen especialmente en Europa que vayan de la mano con esta carrera pseudo armamentista? No, mencionaste que los rusos están comprando y yo pensé en ese momento sobre que los franceses están vendiendo armamento, realizando sus contratos pendientes con rusos, a pesar de que existe ese clima de enemistad y sanciones ya declaradas y algunas pendientes, espérate. ¿no? O sea, Los franceses dicen, el colmo que hayan tomado Crimea, pero igual te vendo los barcos. bueno, Así. si negocios son los negocios, dicen. Pero es algo contrario es algo contrario que hizo Reino Unido, que frenó realización de compromisos pendientes en esa materia. Y ya que hablamos de Francia, bueno, hubo segunda etapa de elecciones municipales en Francia el domingo, y ahí ocurrieron varias cosas, 3 cosas importantes.
que los socialistas nunca hayan perdido tanto, teniendo presidente socialista y el gobierno socialista. Les fue mal a estos cabros. Le fue muy mal. Que la derecha, el centro derecha, nunca ha ganado tanto, porque se ganó una gran parte de los municipios. Hablamos de centro derecha, del partido que era desde Sarkozy, y que la extrema derecha, y aquí hablo de Frente Nacional. Y esos tipos que asustan. Potencialmente asustan, pero están jugando el juego democrático, y aquí también podemos hablar mucho sobre cómo democracia también deja pasar esos elementos bastante extremistas. Bueno, se ganaron más de 11 municipios y eso nunca antes en la historia había sucedido. Le recuerdo que el Frente Nacional, liderado por Marine Le Pen, hija del famoso o infamoso Jean-Marie Le Pen, que en el año 2002, el padre de ella, ganó con un candidato, o sea, perdió la carrera presidencial, pero ganó al socialista y obtuvo el segundo lugar. Ahora más, me imagino que más que un viraje de izquierda o derecha, en términos de elecciones, tiene que ver con este descontento que se ve alrededor del mundo con el poder imperante, por lo tanto. Eso de todas maneras. Además, ese columpio de izquierda a derecha en Europa es algo normal, es algo constante y es algo sano, ¿no? La preocupación hoy día es que se vaya un poco hacia el extremo, ¿no? Mi preocupación, que yo personalmente no la he detectado en los comentarios que aparecieron en los medios nacionales, es ese contexto mucho más amplio que es la tentación o la ola azul, como lo llaman los diarios europeos, de movimientos de extrema derecha, que ya no tenemos que ver con esa derecha liberal económica, sino derecha al nacionalismo. Exactamente, derecha populista, cercana, incluso el padre de Marine Le Pen, hablando abiertamente de su antisemitismo, hablando del episodio que fue el holocausto. La hija de él bajó un poco el tono y no sé si de manera estratégica o por razones prudenciales o por convicciones propias un poco suavizó su discurso, pero no deja de ser que elementos característicos de cada movimiento de extrema derecha en Europa son antimigración, anti-integración europea, o sea, ojalá salirse de la zona euro, sí, y nacionalismo económico, proteccionismo en cuanto a los productos nacionales, ¿no? Comamos productos franceses, eso incluso lo dice el que nombraron ministro de Economía ahora en el gobierno de François Hollande, porque la consecuencia inmediata de esa derrota fue el reajuste y muchos cambios en el gabinete, ¿no? Cambió el primer ministro y cambió ministro de Economía, cambió ministro de Energía, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, y aquí puedo darle un toque de ají para que sea más sabroso. La ministra de Medio Ambiente ahora es ex señora del actual presidente Hollande. No te creo. Sí, lo leí. Que es la Ségolène Royal. Una gran política también en el pasado. También fue candidata, ¿no? Fue candidata contra Sarkozy. Un animal político sin duda, pero que recién puede ser parte del proyecto gabinete político de su ex marido, porque su ex marido hace algunos meses atrás se separó de la que fue hasta hace poco su pareja, por la que había dejado su mujer, la madre de sus 4 hijos. Entonces, no existiendo el impedimento, está saliendo con una actriz preciosa que lo pillaron los paparazzi. Bueno, dice a su ex mujer: ayúdame, en nombre de los viejos buenos tiempos, ¿no? Ese estilo. Ese estilo. ¿Para qué pagar pensión alimenticia? No, mejor contratar como ministro. A los franceses les encanta, además, es el estilo tan distinto. Si tú piensas en política europea, bueno, es su vida privada. No, aquí quedaría la grande, ¿eh? No, ahí. De hecho, yo estaba pensando en una pregunta que no voy a hacer. O sea que lo innombrable, lo impensable. O sea que la señora Bachelet contratara a un exmarido. Al exmarido, imagínate, sería. Todos gritarían. Y allá en Francia. Y todos miran a Francia como. Ahora hay que entender que, claro, ella fue candidata presidencial, claro, una figura. Ahí no podemos hablar de un pituto, ¿no? Sí. No, sí, una gran política. No, pero pituto, no, Magocha, no. No, eso es pituto. ¿Tú crees que se juntaron el día domingo de almuerzo? Sí, Oye, papá, ¿por qué no le echan manito a la mamá? Mira, no me está dejando
tranquilo, así que por favor consíguele. Sí, estos son los saborcitos. Ya, entonces tú decís que hay un alcoba. viraje hacia la derecha, un viraje a una tendencia mucho más armamentista, y eso va a tener repercusiones económicas. Bueno, armamenticia en Europa no, de eso no hablaría aún todavía, y espero nunca tener que hablar de eso. Pero hay un viraje hacia derecha extrema, y no solamente en Francia. Yo como incluso, siempre, pregunta, entiendo que el primer ministro que nombran hoy día, si bien es de izquierda, es lo más derecha que hay dentro de la izquierda. Exactamente, en Francia, ¿no? Es de origen catalán, si no me equivoco, nacionalizado francés, es de Partido Socialista, pero de ese rincón más derecho. Y si tú lees sobre sus ideas, porque habla incluso de alza de impuestos, tiene ideas bastante poco comunes al mundo socialista, pero es lo que necesita Hollande, porque su fórmula no le ha funcionado. Claro, no, y está con un nivel de aprobación. No, dicen Hollande, claro, que es del 11%, o sea, nadie lo quiere. Todos pensaban que Sarkozy era el peor presidente, estoy citando los diarios europeos, hasta que llegó Hollande. Lamentablemente no le ha ido bien. ¿No será que le está yendo bien a la derecha extrema por el asunto de la recesión? Sería reduccionista y un poco simplificador decir eso. Sin duda la recesión es un combustible inflamable ahí en esas circunstancias, y ayuda a alimentar esos movimientos, porque el descontento ciudadano es grande. Y Francia... no te puedo creer. ¿Estamos la hora ya? ¿Estamos la hora, jefe? Quedan 2 minutos. Y Francia está lidiando con un gran desempleo, y los números no siguen repuntando, ¿no? Pero en España no está dando lo mismo. Eso te iba a decir. Podemos seguir hablando en la próxima vez. Es un movimiento para nada homogéneo. No solamente tiene que ver con recesión, porque tú tienes España, que ha sido golpeada, creo que como ningún otro país, salvo Grecia, que no tiene esos movimientos de extrema derecha. Hay otros ingredientes que podemos analizar. Pero en cuanto a otro país muy golpeado por la recesión, y sí que tiene movimiento de corte casi militarista nazi, es Grecia. Sí, Grecia me tiene preocupado. El Golden Dawn, que entró a la fila de... Afortunadamente Grecia es un país precioso, hermoso. Piensa en la herencia de antigüedad. Sí, pero la economía en términos europeos es de un 2%, o sea, no es significativo en ese aspecto. Sí, pero es muy dañino a nivel político y la cohesión y el proyecto político europeo que ese tipo de voces logren ser escuchados, ¿no? Un país que siempre marca como tendencia, Austria. ¿Cómo está Austria con respecto a este viraje a la derecha extrema? Austria también tiene... O sea, recordando con su añoranza de Hitler de la elección. Es muy poco políticamente correcto lo que acabamos de decir. Pero acuérdate que marcó exactamente, precedente. El primero que mostraba cercanía. Hay una tendencia y hay hay un movimiento de extrema derecha. De hecho, no sé si se acuerdan, en 2008 murió líder de... Jäger Heger, parece que se llamaba, a lo mejor pronunció mal, disculpo a lo austriaco. Muy presente a nivel parlamentar, logró introducir cuotas de migración para la entrada. Bueno, murió en 2008. El partido de él vociferando muy fuertemente en contra de las minorías sexuales, y él mismo murió en circunstancias muy poco claras después de emborracharse en un bar de ambiente. Bueno, más aquí para terminar. Esto es más entretenido que la farándula. En general, nosotros vamos a ver de que los mercados van a continuar al alza, no se viene ninguna crisis, como diría mi hermanito Antonino, y espero que lleguen pronto las platas para la reconstrucción, que comiencen lo antes posible, porque el norte de Chile, nuestra querida Arica, nuestra querida Parinacota, nuestra querida primera región de Tarapacá, se lo merece. Solamente y hay un tema importante, porque muchas veces se nos ha dicho cuando sacamos el documento de que empezamos a calcular los números y que todavía no está la gente yendo al cerro, etcétera, ¿no es cierto? Y sufriendo, pero hay que empezar con la pega inmediatamente, porque hay que empezar a tienen que volver y tienen que poder... ¿Sabes lo desesperante que llegar a la casa y ver que está quebrada las paredes y no saber de dónde sacar la plata, dónde se cayó las ventanas, dónde sacáis la plata? Yo creo que hay que darle tranquilidad en todos los aspectos.
tranquilidad sobre cómo se maneja la crisis, tranquilidad espiritual, tranquilidad económica, tranquilidad por parte de la autoridad. Un gran saludo a toda la gente del norte que la está pasando muy mal y cuenten mucha con nosotros admiración para todo. nuestra. Sí, se pasaron. Un abrazo. Sí, un abrazo. Nos vemos mañana. Chao.